Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Oh sí, amado Dios, hoy queremos reconocerte como Jehová nuestro guardador, Señor. Gracias, bendito Dios, bendito Señor, porque tú dices que alcemos nuestros ojos ante ti, Señor, y que tú, bendito Dios, enviarás ese socorro que necesitamos, Señor. Tú eres ese Dios que hizo los cielos y la tierra, y eres ese Dios que hace cosas por su pueblo, Señor. Por eso hoy con cánticos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey. Declaramos, bendito Señor, bendito Dios, que eres tú el que nos guarda del mal, Señor, que eres tú el que nos protege desde ahora y para siempre. Levántate, pasa al Jordán, levántate, porque yo te entregaré todo lo que tú pisaré. Mira que te mando, levántate, pasa al Jordán, levántate, porque yo te entregaré todo lo que tú pisaré. No temas porque yo iré contigo. Sobre tu enemigo, solo confía en mí, solo confía en mí, que yo te cuido. Y sé valiente, no te olvides que mi mano va contigo, mi presencia va contigo, no les temas, mi presencia irá contigo, solo avanza. Esfuérzate y sé valiente, no te olvides que mi mano va contigo, mi presencia va contigo, no les temas, mi presencia irá contigo, solo avanza. No temas porque yo iré contigo, te daré la victoria sobre tu enemigo, solo confía en mí, solo confía en mí, que yo te cuido. Pelearán, ante ti caerán, contigo Dios yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerán, contigo Dios yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerá, contigo Dios yo venceré. Contra ti peleará, ante ti caerá, contigo Dios yo venceré. Contra ti peleará, ante ti
caerá. Contigo, Dios, yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerán. Contigo, Dios, yo venceré. Pelearán, ante ti caerán. Contigo, Dios, yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerán. Contigo, Dios, yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerán. Contigo, Dios, yo venceré. Contra ti pelearán, ante ti caerán. Contigo, Dios, yo venceré. Yo venceré. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Oh sí, amado Dios, hoy queremos levantar una oración, bendito Dios, de restauración delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios como tú, Señor, y que eres tú, bendito Señor, el que nos cuida y el que nos guarda, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has llenado nuestra boca de risa, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos decir grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Por eso nos alegramos ante ti, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, por tu favor, por tus misericordias, Señor, esas que han sido nuevas cada día y cada noche, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús.
cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida.
fijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Oh sí, amado Dios, hoy queremos darte gracias, Señor, gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú tienes una palabra para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú conoces nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y te pedimos que hoy la palabra nos hable, Señor, que sea ese bálsamo, ese consuelo que necesitamos, Dios, que sea esa luz para nuestro camino, Señor. Damos gracias por la vida de nuestro apóstol. Te pedimos que sigas bendiciendo a tu siervo, a su familia, Señor, que sigas entregándole más y más de ti. Asimismo oramos por nuestro pastor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que lo unjas con ese aceite fresco, que lo uses, bendito Dios, que Él sea, Señor, amado Dios, hablándonos y entregándonos tu mensaje en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, en el verso 11. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas no faltan. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando, loando, glorificando tu nombre, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Dice entonces Isaías capítulo 58, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente: El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Bueno, en este pasaje el Señor está hablando a través del profeta Isaías y está en el capítulo 58 está tratando una temática que tiene que ver con lo que le sucede al hombre cuando el hombre verdaderamente se convierte de sus malos caminos a los caminos que el Señor le ha mostrado o le ha indicado. Sí, habla a partir del verso 6, habla acerca del verdadero ayuno, y nosotros podemos concluir que la persona que describe aquí, que practica el verdadero ayuno, es una persona que en verdad se ha convertido de sus malos caminos y se ha vuelto en todas las áreas de su vida a Dios nuestro Señor. Y entonces cuando una persona, cuando una alma se convierte de sincero corazón, se vuelve al Señor, pues viene una palabra de parte de Dios, viene una promesa de parte de Dios que nos da muchísima seguridad, que nos da más bien toda la seguridad que nosotros necesitamos en este peregrinaje. Y aquí hago un paréntesis. La seguridad que nosotros necesitamos y con la que contamos de parte de nuestro Dios es prácticamente exclusiva de nosotros quienes profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nadie más en el peregrinaje, en este peregrinaje, tiene la seguridad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor es nuestro Creador, está con nosotros, está por nosotros, tiene todo el poder, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el tiempo, toda la eternidad para hacer, para obrar a nuestro favor. Y en el momento en que dejemos de existir aquí en la tierra, como dice el Salmo, pues Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces eso es algo exclusivo de nosotros, es una seguridad que nosotros tenemos para con Dios nuestro Señor y que se va a perfeccionar, digámoslo así, se va a verificar en nosotros en la medida en que nosotros nos convirtamos de sincero corazón a Dios. La conversión es algo
indispensable. Y entonces está diciendo, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Y aquí está hablando específicamente acerca de pastorear. La función de pastorear, en este caso, se refiere a las personas que cuidan los rebaños, pero también a la función de pastor sobre su pueblo. Y en cuanto a la función de Dios como pastor, es un cuidado vigilante que el Señor hace de sus fieles para, por una parte, dirigirlos y por otra parte, gobernarlos. Esos dos conceptos son muy importantes, van entrelazados, no se pueden separar. Para que el Señor pueda dirigir, nos pueda dirigir, por supuesto, nosotros debemos estar bajo su autoridad. O sea, Él debe ejercer gobierno sobre nuestras vidas. Si no nos dejamos dirigir por el Señor, si no nos subordinamos a la voluntad y a la autoridad de Dios, pues Él no va a poder ejercer su función como pastor. ¿Listo? Y les decía que el dirigirnos y el gobernarnos de parte de Dios nuestro Señor en su condición de pastor, pues es algo que no se puede dividir. Y hay otro punto que es muy importante para que el Dios a cada uno de nosotros nos pueda pastorear, como es el buen deseo de su corazón. Es indispensable que nosotros tengamos oídos dóciles. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 25, verso 12. Dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. ¿Listo? El oído dócil permite que nosotros aceptemos las sabias reprensiones. Hay otras versiones, la Nueva Versión Internacional creo y la versión Dios habla hoy, que hablan de tener un oído dócil respecto a la sabia instrucción de parte de Dios. Una persona que tiene un oído dócil, ¿a qué se refiere? A que es una persona que se deja labrar con facilidad. De hecho, la palabra dócil tiene que ver con eso, con los metales o con las piedras que a pesar de su composición natural, que pese a su naturaleza, metales o piedras se dejan labrar. Hay piedras, por ejemplo, creo que el mármol es una piedra dócil que permite que se trabaje sobre ella. ¿Sí? Hay otras piedras, por ejemplo, el diamante. El diamante, eso es extremadamente duro, extremadamente difícil para que se le pueda dar forma, ¿de acuerdo? Y entonces dice que los buenos consejos, que las sabias palabras se comparan a joyas preciadas cuando son recibidas por un oído dócil. Y les decía, para que el Señor nos pueda pastorear, es indispensable que en nosotros exista esa condición, la docilidad para oír. Y la docilidad para oír está o va seguida de la facilidad para acatar las direcciones y para cambiar nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos en el sentido en el cual nos lo indican las direcciones. Entonces estamos mirando que pastorear se refiere a cuidar de una forma vigilante
los rebaños o de los fieles. Y miremos por favor lo que dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el verso 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta palabra que el Señor nos da mediante el apóstol Pedro confirma lo que les decía inicialmente, que nosotros tenemos esa seguridad exclusiva en cuanto a que somos profesantes, practicantes, juiciosos de la fe, o que por lo menos nos esforzamos por ser unos practicantes juiciosos de la fe. Y me refiero a la seguridad del cuidado de Dios, del pastoreo de Dios, a la seguridad que nos da saber que nuestra vida aquí no es un accidente, que nuestra vida aquí no está a la deriva, que nuestra vida aquí en la tierra no es un despropósito de nadie, sino que es todo lo contrario. Nuestra vida aquí en la tierra, nuestro peregrinaje, es conforme a un propósito divino, conforme a un propósito del Dios creador de los cielos y de la tierra, del Dios eterno. Y entonces dice el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros debemos estar seguros en todo momento, en toda situación, debemos estar seguros del cuidado de Dios. Y como lo dice el pasaje de Isaías que leímos al principio, ¿sí? El Señor nos pastorea siempre, y el Señor siempre estará pendiente de nosotros, aún en los tiempos de sequía. No faltará el agua. Aún en los tiempos de sequía, el Señor, en su condición de pastor, Él nos llevará a las fuentes de las aguas y nos abrevará. Así hacen los pastores en los rebaños. Abrevar los rebaños significa darles agua, darles de beber. ¿Y por qué lo hace el pastor? Porque el pastor tiene la sabiduría, el pastor tiene la habilidad, el pastor sabe, en el caso del pastor natural, sabe dónde están las aguas, tiene la habilidad para saber en qué terrenos puede hacer las perforaciones para sacar aguas subterráneas, para perforar pozos. Si eso hace un pastor de ovejas, imagínese cuánto más nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro creador. Él conoce todo, es el omnisciente, omnipotente y omnipresente aparte de eso. Entonces Él sabe dónde, cómo y cuándo nos va a saciar, tanto en lo físico como en lo anímico y aún en lo espiritual. Y hace tal vez unas 2 horas, estaba inquieta mi alma por las noticias que se escuchan, por el paro que va a haber, que amenazan, pues que va a ser muy fuerte el próximo jueves, por el 2022, por las elecciones que vienen. Había como fatiga, como cierta angustia en mi alma, pero mire lo que hace la palabra, que cómo nos refresca la palabra de Dios, cómo nos da seguridad. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. No importa que haya sequías, no importa que para el resto no llueva, no importa que para el resto no haya agua, por cuanto somos ovejas del rebaño de Dios, Él nos pastoreará, Él nos abrevará, Él siempre tendrá el agua para saciar la sed de su pueblo,
de nosotros sus hijos, de nosotros sus siervos. ¿Listo? Por eso el apóstol Pedro, o el Señor a través del apóstol Pedro se expresa así: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de sus vidas. Nosotros debemos contar con eso, con el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Y si usted está escuchando esta predicación, aprópiese de esa palabra. Una palabra verdadera, una palabra ciertísima que está en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Listo? Echemos toda la ansiedad que en cualquier momento y en cualquier situación pueda llegar a nuestra vida, pongámosla en las manos del Señor y descansemos. ¿Por qué? Porque el Señor tendrá cuidado de nosotros. Para eso tenemos un Dios. Para eso Él es nuestro Salvador. Por eso Él es nuestro Redentor. Por eso es nuestro Señor y nuestro Dios. Por eso Él vino a la tierra, por eso Él vino a la cruz, por eso Él aguantó todo el sufrimiento, la humillación de la cruz. Por eso Él fue aún hasta la tumba y estuvo en la tumba 3 días y fue levantado por el poder del Espíritu Santo, para que usted y yo en este peregrinaje vivamos seguros. Y si hay alguna ansiedad que nos aflija, alguna situación que nos aflija, ya sabemos, echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él es nuestra victoria. ¿Listo? Cuidar, pues, aquí dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo nos cuida? ¿O de qué nos cuida? ¿O en qué sentido nos cuida? Empecemos por lo más básico, por el alimento, y no por el alimento para el cuerpo físico, sino por el alimento para el alma. Salmos, en el libro de Salmos, en el Salmo 107, verso 9, dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Les decía que es más importante o más difícil, no tanto lo importante, es más difícil saciar el alma que saciar la carne. El apetito natural. ¿Listo? Es mucho más fácil. Uno puede con 1,000 pesos, si uno tiene hambre aquí en Colombia, con menos se puede mitigar el hambre del cuerpo físico. ¿Listo? Es muy sencillo. Y hay gente, y mire, hay gente que tiene los millones y que pueden comer desayuno, almuerzo y cena puros manjares. Un menú de reyes lo pueden hacer, pero tienen el alma vacía, tienen el alma seca, tienen el alma desnutrida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tienen al Señor, porque no tienen la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos al Señor como nuestro pastor, Él se va a encargar, por supuesto, por una parte, de saciar y alimentar nuestro cuerpo físico. Y lo más importante, lo más difícil, de saciar y alimentar nuestra alma. Por eso dice, porque sacia el alma menesterosa, el alma necesitada. Menesterosa, una persona menesterosa es una persona que tiene muchas necesidades. Un alma menesterosa es una alma que tiene muchas necesidades, que tiene la necesidad de afecto, que tiene la necesidad de perdón, que tiene la necesidad de que se le fortalezca, la necesidad de que se le anime, la necesidad de sentir que de parte de Dios se le da otra oportunidad. Y llena de bien el alma hambrienta. ¿Con qué llena de bien el Señor nuestra alma? Con su amor, con su cariño, ¿de acuerdo? Con su palabra, etcétera. El Señor tiene miles de formas, de maneras. Una de ellas de llenar de bien nuestra alma hambrienta es a través de la consolación.
que hace parte también del cuidado de Dios para nuestra alma. Dentro del cuidado está la consolación. ¿Listo? Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 66, verso 13. Aquel a quien consuela su madre, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Mire cómo el Señor se muestra y cómo quiere que nosotros lo percibamos a Él, como aquella madre que consuela el alma de su hijo. Así quiere que nosotros percibamos al Señor. Y eso pues creo que la mayoría hemos tenido esa experiencia de recibir en un momento dado consuelo de nuestros padres en la primera infancia, en la adolescencia, en la juventud. Y eso, la verdad es que es muy refrescante es el recibir la consolación de los padres, la consolación de la mamá en un momento dado. Es refrescante, es muy bueno, es una experiencia linda, ¿de acuerdo? Pero mire que adolece de algo, y es que un papá o una mamá que consuele a su hijo, pues sí, está muy bien, pero en muchas ocasiones así ese papá que consuela o esa mamá que consuela quisiera cambiar las circunstancias que afligen, no puede. ¿Listo? Por su condición natural. No así con el Señor. El Señor nos consuela y cambia, tiene el poder para cambiar esas situaciones que nos afligen, o tiene la claridad y sabe el propósito de esa situación que nos aflige. Es muy diferente. Por eso la consolación de Dios a nuestras vidas es algo maravilloso, es algo que si estamos afligidos debemos correr a buscar, correr presurosos a buscar la consolación del Señor. Y el Señor, cuando nos consuela, entre las cosas que suele hacer es decirnos el porqué de la aflicción. ¿Listo? No siempre. Quizá no en la primera ocasión, pero en la medida en que nosotros recurrimos a buscar el consuelo, Él nos va revelando los motivos de la aflicción, los propósitos de la aflicción. Y así poco a poco nuestra alma va cobrando aliento, y más aún nuestra alma, mire, y esto es muy tremendo, porque pueden ser situaciones terribles, lo más duro. Uno cuando recibe la consolación de Dios, en medio de esa situación dura, terrible, uno entiende y puede ver ahí un propósito de Dios para mi vida. Y entonces empieza a valorar esa situación que aflige, que nos hace llorar, que nos desconcierta, que la quisiéramos evitar. ¿Listo? Por eso es tan importante esto del consuelo que les decía, hace parte del cuidado de Dios. Y que aquí les decía, el Señor se pone como en una condición maternal. Y también hay algo importante, dice, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Por qué menciona a Jerusalén y por qué este pasaje que es del Antiguo Testamento lo podemos traer nosotros ahora en el tiempo del Nuevo Testamento? Porque Jerusalén tiene que ver con el sitio de congregación, con el sitio que aglutina, que congrega al pueblo de Dios. Podríamos decir en este contexto que estamos hablando, y en la iglesia tomaréis consuelo. ¿Listo? O en el culto a Dios, en la iglesia tomaréis consuelo. Y eso nos ha sucedido a todos. Y con tanta frecuencia
Nos sucede que el Señor o uno llega con un estado de ánimo a la iglesia, a veces apesadumbrado, melancólico, triste, desconsolado, desmotivado, y es otra persona cuando sale del culto. Muy diferente. Esa experiencia creo que la tenemos todos. ¿Sí? Y es como, mire, el sábado, no es, tuvimos una experiencia bonita. ¿Por qué? Porque a mí me habían dicho que debía predicar en otra iglesia ese sábado. Y la verdad, se me olvidó. ¿Listo? Y la pastora Cristina estaba bien decaída, estaba enfermita, con una gripa o catarro, con dolor de huesos, todo el día indispuesta, llevaba 24 horas así. Yo le dije, no te preocupes, yo me encargo de la reunión, y ya faltando poco tiempo me recordaron que debía ir a predicar allá, a la otra iglesia. ¿Listo? Y pensé en buscar a alguien que me reemplace, pero ella dijo, yo me organizo y como sea voy. Y mire el testimonio tan tremendo, porque eso es poderoso. Ella me manifestó que hasta que puso un pie en el altar y sintió la sanidad total de parte de Dios, que antes de poner el pie en el altar estaba físicamente en las últimas, como se dice. Incluso yo me notifiqué de eso y le dije a una hermana que por favor esté pendiente. Y total, desde ese momento hasta se le quitó la enfermedad completamente, absolutamente se mejoró. ¿Listo? Así mismo, mire, así mismo es en nuestra alma. ¿En cuántas ocasiones llegamos al culto desesperados? Sí, agobiados, asustados, sin saber qué hacer. Nuestra alma puede llegar con diferente tipo de aflicción y escuchamos la palabra de Dios. Nos exponemos a la ministración del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace su obra. Y aquí, por favor, no pierdan los buenos hábitos. Congréguense, no se conformen con una sola vez a la semana. Gracias a Dios ya la mayoría están vacunados, pueden hacerlo 2, ojalá las 3 veces. Lo mismo en el Teatro Alcázar. ¿Cómo le digo? Recuerden, hermanitos, que están delante de Dios. ¿Sí? Y si usted es una persona que piensa que con un culto a la semana es suficiente, el Dios suyo, la imagen que usted tiene de Dios es muy pequeñita y no es correcto, porque el Dios nuestro es demasiado grande y nosotros necesitamos recibir de Él. ¿Listo? No se conforme. Es como cuando uno atiende a una persona y no lo deja entrar a su casa, sino que le abre un poquito la puerta. Yo veo que muchos están así, que antes de la cuarentena estaban bien, ¿sí? O por lo menos le daban más acceso. Ahora están ahí conformes, atendiendo al Señor en la puerta de su casa. Lo estoy hablando con claridad. Como pastor, les sugiero que corrijan eso. No se llene de disculpas. No se llene de disculpas. ¿Listo? Corrija, congréguese, vaya con fe. ¿Listo? El dejar de congregarse lo veíamos hasta hace poco tiempo, lo miramos eso. Cuando uno no suspende cultos para asistir, eso es mala sintomatología. Hay un decaimiento en la fe, porque no le veo importancia, no le veo provecho a congregarme. ¿Listo?
¿Por qué? Porque ya la fe no me permite ver todo lo que yo recibo en un culto. ¿Qué más hay? Endurecimiento en el corazón. Entonces, hermanitos, les digo eso porque es oportuno. ¿Con qué más tiene que ver el cuidado de Dios en nuestras vidas? Con defensa. Dice la palabra de Dios en el Salmo 5, verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Mire, más claro de ahí no se puede. El salmista David lo escribió con su puño y con su letra, porque recordemos que David era un guerrero, un hombre que se batió en cientos de guerras, de batallas, de combate, con miles, con 10,000 de soldados, de ejércitos y de guerreros. No en vano hay una canción que las doncellas cantaban. ¿Sí recuerdan? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces este hombre que se batió en guerra, en franca lid, contra 10,000, pudo hacer contra 20,000, 30,000, digámoslo así, tiene esa certeza. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo. ¿Qué quiere decir eso? Canten, alaben con júbilo. ¿Por qué? Porque Él, el Señor, es el que nos defiende. ¿Listo? El pastoreo de Dios tiene que ver también con la guianza. Una labor primordial, fundamental, importantísima. El pastor guía. Eso nosotros escuchamos la palabra pastor y creo que en la mayoría de nosotros viene esa imagen de un hombre con una vestimenta propia para la función y con un rebaño detrás. ¿Listo? ¿Qué hace el pastor? Guiar, dirigir, llevar a donde hay alimento, a donde hay reposo, donde hay descanso, donde hay seguridad, oído, donde hay seguridad. Y por eso dice en el Salmo 16, verso 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche me enseña. El Señor, en su condición de pastor, en su condición de ese cuidado vigilante que hace sobre nuestras vidas, Él nos guía. Y qué bueno que es dejarse guiar por el Señor, hermanos. Muchos de ustedes lo saben. Qué bueno que es eso. Cuántas lágrimas nos evita el ser guiados por el Señor. Escuche esto, el tener oído dócil a la guianza del Señor. Es mejor tener oído dócil a la guianza de nuestro Dios. Nos evita muchas lágrimas, nos evita muchas pérdidas de oportunidades, de posibilidades, de privilegios, de dinero. Cuando el Señor nos guía en los negocios, hermanito, eso sí que uno va a la fija con el Señor. ¿Qué más hace el pastor? ¿Qué más hace el Señor nuestro pastor? Nos muestra. ¿Qué nos muestra? Dice en el Salmo 25, versos 4 y 5, nos muestra el camino por el cual debemos andar. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La función de nuestro Señor, de nuestro pastor, es esa:
mostrarnos el camino. Y mire que esto es clarísimo en el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo se presentó ante sus discípulos y ante la humanidad como el camino, como la verdad y como la vida. No hay otro camino para llegar al Padre. Para volver a la casa del Padre no lo hay. Para ir a otros sitios hay todos los caminos. Pero si nuestro anhelo, nuestro objetivo, si tenemos una habitación preparada, si tenemos una morada preparada allá, para llegar allá necesitamos un camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. ¿Listo? ¿Qué más hace el pastor en su condición propia de cuidador nuestro? Gobernar. Esto lo puse de último porque es lo más difícil y es prácticamente lo más importante, que nosotros aceptemos el gobierno de Dios, que sepamos que no podemos estar en las mejores manos. No hay otras manos más hábiles, más cuidadosas, más tiernas, más delicadas, más expertas, más idóneas, más, ¿qué le digo? No sé qué otra palabra utilizar para cuidar nuestras vidas. Y creámosle a la palabra. ¿Listo? Creámosle a la palabra. Y permítame, yo le expreso lo siguiente. Ustedes entenderán, yo soy una persona ya madura que ha vivido las diferentes etapas. Tuve una experiencia sin Cristo, sin quien gobierne mi vida, o pensaba que la gobernaba yo. Estaba equivocado, no la gobernaba yo. Me gobernaba en las tinieblas. ¿Listo? Pero tengo una experiencia de el gobierno de Dios en mi vida. ¿Y qué puedo decir? Pues que he sido bien gobernado. Que al principio no entendía muy bien lo del gobierno de Dios. Pero poco a poco lo fui entendiendo y ahora le doy gracias a Dios porque Él ha gobernado mi vida. Lo ha hecho con experticia, con un pulso quirúrgico prácticamente. ¿Listo? Conforme a un derrotero, conforme a un plan, conforme a un propósito, con una cronología. No pensemos que el Señor es desordenado, no, todo lo contrario. Dios es un Dios de orden, conforme a una cronología, a un tiempo de Dios. Han ido llegando las situaciones en mi vida, otras han ido pasando, otras van llegando y así se va dando la vida del creyente. Y les decía qué bueno que es el gobierno de Dios. Cuando no gobierna Dios, en muchas ocasiones una persona se queda toda la vida en una etapa. Cuando Dios no gobierna, se cae en el riesgo de quedarse patinando en una etapa, enlodado, así como las personas que caen en una tierra movediza, o en una arena movediza creo que se llamaba, o en un pantano, sin poder salir y ahí se quedan y se cansan y se fatigan y ojo que ahí pueden morir. ¿Listo? O como un carro que se queda patinando, empantanado. No, en el Señor, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el gobierno de nuestra vida al Señor, vemos eso, algo muy bonito, que van llegando las situaciones, van llegando los momentos, las etapas, ¿listo? Y asimismo esas etapas
etapas se van surtiendo, o sea, van teniendo trámite. Sí, le pongo un ejemplo, a ver, sencillo. En el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, estuvo que este servidor trabajara un tiempo en lo secular, 9 años, desde el 97 hasta el 96. 9 años estaba en la cronología del Señor, en el propósito de Dios que yo trabajara en lo secular. Como Dios ha gobernado, esa etapa se surtió, como dicen. Listo, ya, quedó atrás, vino otra etapa. Listo, una etapa que era para el resto de la vida. Y dentro de esa etapa grande han habido diferentes momentos. ¿Listo? Eso sucede cuando Dios gobierna. Cuando Dios no gobierna, puede que la persona se quede en la primera, en la segunda etapa y de ahí no pase. Por eso es tan importante que el Señor sea nuestro pastor, pero en verdad. De hecho, que Él efectivamente nos gobierne. ¿Listo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos poniendo nuestros tributos en tus manos. Te pedimos que sigas bendiciendo, que la unción siga fluyendo, Señor. Ayúdanos, Señor. Y yo te pido que ayudes a tus hijos, a tus hijas, Señor. Y levanto muros y antemuros de protección alrededor de la iglesia Genesaret y Torrefuerte, a toda obra de engaño que el diablo haya hecho o quiera hacer para extraviar sus sentidos espirituales y para que ellos sean confundidos en cuanto al tributo, al diezmo, al pacto y a la ofrenda. En el nombre de Jesús declaro deshecha toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús declaro que el Señor Jesucristo mismo deshace las obras del diablo, que dañan, que perjudican, que confunden a las almas para que no hagan lo pertinente en el tiempo oportuno. Lo pertinente es honrarte a ti, Señor, porque tú eres el Rey, Señor. Y yo te pido que tú bendigas, multipliques y prosperes en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda a la iglesia de Jesucristo, Señor. La iglesia, Señor Jesucristo, es tuya, es de tu pertenencia. Yo te pido que tú les sigas ayudando a cada uno en especial. Espíritu Santo, fortalece nuestras vidas. Espíritu Santo, vivifícanos, vivifícanos, vivifícanos a cada uno en especial. Oramos por la campaña apostólica que tendremos en la iglesia Torrefuerte y Genesaret, para que desde ya los aires, la atmósfera, sean limpiados, Señor, que la unción apostólica y profética fluya a favor de este propósito. Oramos asimismo por nuestro país. Dios mío, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, ayuda a Colombia, Señor. Es necesario que estemos orando por Colombia. Entendamos que hay unas fuerzas del infierno que se han levantado para acabar con Colombia. Y nosotros, la iglesia, no podemos ser indiferentes. Debemos estar en oración permanente, orando en lenguas. Usemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oramos por Colombia, por las autoridades, por el señor presidente, el señor gobernador, el señor alcalde, Señor. Oramos porque eso nos dice tu palabra y clamamos para que seas tú, Señor, seas tú teniendo misericordia de Colombia, Señor. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de Colombia, Señor. Te clamamos
por Colombia, asimismo por tu pueblo amado Israel, Señor, que guardes a Israel en paz, en cuidado, en protección. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.